Bueno, ahora sí. Bueno, antes de empezar a hablar del tema de hoy, solo quiero recordarles, ¿verdad? Que ya la semana pasada les puse unas primeras fechas aquí, ¿verdad? De evaluaciones y en la parte de avisos. Les puse ahí, ¿verdad? Sobre la tarea 1 y prueba 1 que las vamos a hacer este viernes, ¿verdad? Pues para los que ya estuvieron en el periodo anterior, ya saben cómo funciona la cosa. Va a estar va a estar activo eso todo el día, ¿verdad? Todo el viernes. Eh, y va a tener una duración de 1 hora. Van a tener 2 intentos. Eso recuerden que es para evitar si uno hace un intento y en eso de repente tuvo problemas con la conexión o la computadora o qué sé yo, el dispositivo que estén utilizando o la energía, que ya sabemos que aquí falla, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas, si hacen un intento y tienen algún problema, entonces esperen y en otra hora hacen su otro intento, ¿verdad? Esa es la idea de tener esos 2 intentos ahí. Y lo otro, pues también como muchas veces a uno como que en las evaluaciones de repente como hay veces que no se espera el tipo de pregunta, ¿verdad? Entonces al tener un segundo intento también, en el segundo intento usualmente se mejora, ¿verdad? Que con respecto al primero. Eh, y lo otro es que para ese mismo día también va a estar, bueno, ya está disponible realmente para subir esa tarea, ya la pueden subir aquí. Y recuerden que ese día es la fecha máxima para subirla. Si lo tienen antes, háganlo antes. Recuerden que eso también, de tener bastante tiempo, es también para evitar ese tipo de problema de que si lo quise subir a las 11:55 del viernes, pues puede hacer que esa hora se me vaya el internet, ¿verdad? Y ahí sí ya no acepto excusa de ningún tipo porque ya tienen, pues tuvieron una semana para subirlo, ¿verdad? Entonces no dejen ahí eso para última hora. Solo casos de fuerza mayor, ¿verdad? Que se puedan justificar, son las únicas excepciones para que puedan entregar de repente una tarea fuera de horario. Ok, solo quería recordarles eso. Vamos a hablar entonces hoy sobre complementos ortogonales y sumas directas. Estos dos conceptos normalmente se presentan en cursos de álgebra lineal. Déjenme quitar el video para ahorrar ancho de banda. Ok. Les decía, estos dos conceptos normalmente se presentan en cursos de álgebra lineal, pero pues mucho de lo que se hace en espacios de Hilbert tiene que ver con conceptos de álgebra lineal, así que es natural que aparezcan por aquí también, ¿verdad? Ya con esto estamos entrando a esta sección 3.3, ¿verdad? Que es precisamente sobre eso, ¿verdad? Así que bueno, vamos a ello. Lo primero es, recordemos que cuando estamos en un espacio métrico, nosotros teníamos pues precisamente una métrica, ¿verdad? Una forma de medir distancias entre dos puntos, ¿verdad? Y a partir de esa definición se podía definir, ¿cierto? Aquí me faltó la métrica. Se podía definir la distancia entre un punto y un conjunto, ¿verdad? Como el ínfimo de todas las métricas entre el punto y todos los puntos del conjunto, ¿verdad? O sea, tengo el conjunto, tengo un punto, podría estar dentro del conjunto, ¿verdad? Si está dentro del conjunto, entonces esta definición me va a dar 0, ¿verdad? Porque el ínfimo de todas esas métricas, bueno, recuerden que 0 siempre es una cuota inferior, ¿verdad? Para un conjunto de métricas. Entonces, si ya está el 0 ahí como una de las posibilidades, pues ese ínfimo automáticamente se va a volver 0, que sería el caso de tomar la distancia entre un punto que está dentro del conjunto y el mismo conjunto, ¿verdad? Entonces ahí ese ínfimo va a ser 0. Aquí, como les digo, me falta D, ¿verdad? El ínfimo de las distancias entre los X y Y para el X, que es el punto que me interesa, y todos los Y que están en el conjunto que me interesa, ¿verdad? En general, pues,
noten que no necesariamente esa distancia va a ser, ¿cómo sería la forma de decirlo? No necesariamente va a haber un único punto en el conjunto para el cual, digamos que ya sabemos que ese ínfimo es cierto valor. Imagínense que es 1, ¿verdad? Y entonces no necesariamente va a haber un único punto en el conjunto que tenga distancia 1 con respecto al X, ¿verdad? Pónganse a pensar que lo que me interesa de repente, el conjunto de interés es un arco, por ejemplo, ¿verdad? Y este es el conjunto, este es el M, y mi punto está aquí, ¿verdad? Digamos que es como el centro de un círculo. Y el conjunto que me interesa, pues resulta que es una sección o un sector, ¿verdad? Bueno, el sector es todo el conjunto, una parte ahí del círculo. Entonces, en este caso, si ese punto que tomé ahí es precisamente el centro del cual venía ese círculo, entonces todos los puntos que estén sobre el círculo van a tener la misma distancia, ¿verdad? Al punto este, ¿verdad? Que sería pues precisamente el radio. Entonces, en general, no siempre va a pasar que haya un único punto en el conjunto cuya distancia sea precisamente ese ínfimo que se definió acá, ¿verdad? Entonces es un problema muchas veces importante, de hecho en problemas relacionados con optimización, cuando uno quiere hallar, cuando se da por ejemplo una distancia mínima o ese tipo de cosas, pues es importante saber bajo qué condiciones se puede asegurar existencia y unicidad de un punto así como ese que les estaba describiendo, ¿verdad? Como les digo, en un caso así como este, pues definitivamente no va a haber unicidad. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué tiene que pasar para que sí haya, ¿verdad? Unicidad. Entonces, para ello, una condición vamos a ver que tiene que ver con la noción esta de conjuntos convexos, que seguramente ya la conocen, pero recordemos la definición. Recuerden que esta definición tiene sentido para conjuntos que no solo son conjuntos como tales, sino que son espacios vectoriales, ¿verdad? Noten que la definición está en términos de el concepto de segmento de recta entre dos puntos y la definición de segmento, que es esta, ¿verdad? La definición usual. Noten que ocupa multiplicar por escalares y ocupa suma, ¿verdad? Entonces, esto solo se puede definir en el ambiente de espacios vectoriales, ¿verdad? En un espacio métrico arbitrario, esto puede ser que no tenga sentido, ¿verdad? Pero bueno, recuerden que nuestro ambiente ahorita son los espacios de Hilbert, que ya dijimos que eran espacios vectoriales que además tienen producto interno y son completos, ¿verdad? Con respecto a la métrica que genera el mismo producto interno, ¿no? Entonces, la definición clásica, ¿verdad?, de conjunto convexo es un conjunto para el cual, si yo tomo dos puntos dentro del conjunto, entonces el segmento de recta, así como se ilustra en esta figura, está contenido en el conjunto, ¿verdad? Y eso para cualquier pareja de conjuntos, ¿verdad? De puntos, perdón, en el conjunto. Entonces, claramente, por ejemplo, en el caso este que traíamos, este conjunto M no es convexo, ¿verdad? Tomo dos puntos, el segmento de recta entre ellos. Visualmente lo podemos decir aquí, ¿verdad? Realmente uno si quiere comprobar eso, pues tiene que utilizar la definición, ¿verdad? Pero aquí, yéndonos a lo visual, asumiendo que estamos, por ejemplo, en R2 y que esto es alguna curva ahí, ¿verdad? En R2. Entonces podríamos ver que no es convexo el conjunto porque el segmento de recta entre dos puntos arbitrarios dentro del conjunto no está contenido en el conjunto, ¿verdad? Entonces, resulta que ese es uno de los requisitos que se ocupan para que exista un único punto para el cual se dé esto que habíamos dicho aquí, ¿verdad? Que haya un único punto en el conjunto tal que la distancia entre ese punto y un X que está en alguna parte, ¿verdad? Sea, que ese punto sea único, ¿verdad? Entonces, eso es lo que en resumen dice este teorema. Tengo un espacio pre-Hilbert, un conjunto no vacío, ¿verdad? Dentro del espacio, convexo y completo.
Entonces, fíjense la conclusión, para todo X que está en X, puede ser dentro del M, puede ser fuera del M, que sería realmente el caso de interés, ¿verdad? Que esté fuera del M. Existe un único Y en M, ¿verdad? Tal que el ínfimo de las distancias sea precisamente la distancia de X a Y, ¿verdad? El X está en X, o sea, el X es el punto que está afuera, y entonces lo que me da el teorema es un único Y en el M, ¿verdad? Que conoce que estoy midiendo la distancia entre M y X, ¿verdad? Y esto me dice, existe un único Y en M, tal que delta, ¿verdad? Que se está nombrando así, ¿verdad? A la distancia entre X y el conjunto, ¿verdad? X y M, es precisamente la distancia de X a Y, ¿verdad? Que sería más o menos lo que se ilustra en esta figura, ¿verdad? Ahí está el delta, ¿verdad? Y me está diciendo que existe, el Y estaría entonces aquí, ¿verdad? Existe un Y en M y único, ¿verdad? Tal que la distancia de X a M es la misma distancia del X al Y, ¿verdad? O sea que aquí el Y lo dibujaríamos ahí justo en ese puntito ahí de intersección, ¿no? Ok. Entonces ya este tipo de resultados sí son el tipo de resultados clásicos de espacios de Hilbert. Entonces aquí sí vamos, esto es como nuevo, digamos, ¿verdad? Noten que este teorema es un teorema como de optimización, ¿verdad? Porque me está diciendo que me está hablando de una distancia mínima, ¿verdad? La distancia mínima que se da entre un punto y un conjunto y que se puede calcular precisamente como la distancia entre el punto de interés, ¿verdad? Y este que me da el teorema, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver de dónde sacamos este Y, ¿verdad? Y comprobar que cumple con esta condición, ¿no? Entonces, vamos primero a la parte de la existencia de ese Y, ¿verdad? Primero, queremos calcular un ínfimo, ¿verdad? Que es por la definición de distancia entre un conjunto y un punto, ¿verdad? Entonces recuerden que hay varias caracterizaciones de ínfimo allá en R, ¿verdad? Y una de ellas es precisamente la que se utiliza acá, es que existe una asociación Y sub M en el M, ¿verdad? Tal que podemos como que generar una asociación de distancia, ¿verdad? Que converja a la que me interesa, ¿verdad? Donde esta se puede presentar como una asociación de normas, ¿verdad? Normas vamos a pensar aquí en la ilustración, lo que estoy diciendo es que a mí me interesa de alguna manera hallar este Y, ¿verdad? Que les decía que es como la intersección que se da ahí. Entonces, lo que estoy utilizando ahí es que yo puedo construir una asociación, ¿verdad? De puntos que converja a ese, ¿verdad? Y de tal manera que lo que me interesa realmente es la distancia que hay entre cada punto de esa asociación y el punto este que me interesa, ¿verdad? Entonces, para cada término de la asociación yo puedo decir, oh, ok, voy a considerar la norma del primer término, por ejemplo, de la asociación con X, del segundo término con X, bueno, el tercer término con X, y así sucesivamente, y eso me genera una asociación de reales, ¿verdad? Porque las normas son reales, ¿verdad? Entonces a eso es lo que nos referimos aquí, es como que estamos considerando esa asociación de reales formada por estas normas. ¿Por qué sabemos que existe? Bueno, porque yo ya sé que este ínfimo existe, ¿verdad? Como les digo, si recuerdan de los reales, para que exista el ínfimo, es como es como la otra versión del axioma del supremo, ¿verdad? El axioma del supremo decía todo conjunto acotado superiormente tiene un supremo, ¿verdad? Entonces la otra era todo conjunto acotado inferiormente tiene ínfimo. Entonces ya sabemos que como estas son normas, entonces el cero siempre es ínfimo, ¿verdad? Del conjunto de estas normas. Por tanto, ese ínfimo existe y por tanto puedo utilizar cualquier caracterización de él, ¿verdad? Que es en este caso que existe una sucesión. Recuerden que los ínfimos y supremos, la idea como que principal que anda rondando ahí es que son límites, ¿verdad? Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, si es un límite, entonces puedo construir una sucesión de reales, en ese caso, ¿verdad? Que son normas, ¿verdad? Que converja a ese límite, ¿verdad? Entonces, es lo que estamos utilizando ahí y aparte de eso, estoy diciendo, ¿verdad? Que para cada una de esas normas, como que yo puedo tomar un punto en M, ¿verdad? Que tenga distancia, ¿verdad?
cada uno de esos valores que tome ahí, ¿verdad? Como el M es convexo, pues de ahí utilizamos el hecho de que estos segmentos de recta, ¿verdad? Siempre van a estar dentro del conjunto. Entonces, esta expresión siempre va a estar en M, ¿verdad? Noten que esta es como una modificación, ¿verdad? O un caso particular de esta expresión, ¿verdad? Aquí estamos utilizando como alfa y 1 menos alfa a un medio, ¿verdad? Y como X y Y, estamos utilizando a Y sub M y Y sub N, que son dos de estos elementos que están en M, ¿verdad? Entonces, este es un caso particular de esta expresión de aquí, ¿verdad? Con alfa y 1 menos alfa igual a un medio y con X y Y igual a dos elementos de la sucesión, ¿verdad? Ya este es el típico argumento, ¿verdad? Vamos a ver. Bueno, esto es como los argumentos esos que son como forzados, ¿verdad? Que al momento de uno escribirlos así, uno no ve de dónde salen, pero ya después se ve que es una cuestión de forzar lo que uno quiere, ¿verdad? Acá fíjense que lo que se está tomando es la norma de Y sub n menos x más Y sub m menos x, se simplifica, ¿verdad? Y se puede reescribir de esta manera como para poder trabajar con la distancia entre precisamente este elemento que vimos aquí, ¿verdad? Y un x en x, ¿verdad? Entonces, bueno, obtenemos que esto es mayor o igual que 2 delta. Por ahora, como que no sabemos por qué, ¿verdad? Pero, como les digo, es la típica prueba que se escribe como de atrás para adelante, ¿verdad? Queriendo forzarla a que cumpla con lo que uno ocupa, ¿no? Además, recuerden que esta era una de las igualdades que dijimos que se cumplían siempre, ¿verdad? En espacios con producto interno, la del paralelogramo, ¿verdad? Y entonces, utilizándola aquí, vemos que, bueno, esto se puede reescribir así, ¿verdad? Sumando y restando X, ¿verdad? Trabajando ahí, ¿verdad? Con la expresión, se agrupan estos términos, ¿verdad? Se deja un menos ahí afuera. Luego que se utiliza, pues, precisamente la identidad esta del paralelogramo. Y entonces, solo que no sé, a ver, se está utilizando para este término de acá, ¿verdad? Entonces este se pasaría a restar, ¿verdad? Al otro lado, sería este término de aquí, y se le suma esta expresión de acá, ¿verdad? En este caso, con el X y Y, serían Y sub N y Y sub M. Entonces está aplicada a este término, este vendría a restar, que sería este de aquí, ¿verdad? Y más bien está aplicada aquí con X igual a este de acá, y con Y igual a este de acá, ¿verdad? Entonces paso a restar, noten que es esta misma expresión, solo que en vez de menos, más, ¿verdad? Como en la igualdad. Luego entonces utilizamos, aquí donde les digo, era como forzando esta propiedad anterior. Y aquí utilizamos entonces que esto es mayor o igual que 2 veces delta. Y entonces con el menos, multiplicamos por menos 1 aquí a ambos lados, cambia la desigualdad y sería que menos esto es menor o igual que menos 2 veces delta, ¿verdad? Entonces esto menor o igual que menos 2 veces delta, como está al cuadrado, pues al cuadrado. Y esto de acá, ¿verdad? La de Y sub n a x y la de Y sub m a x, como habíamos dicho que esas venían de aquí, ¿verdad? Los Y sub n son parte de esta sucesión, ¿verdad? Que cumplen con esta propiedad, que las normas, la sucesión de normas converge a ese valor delta, ¿verdad? Entonces utilizamos esa propiedad ahí. Y más bien aquí sería precisamente igualdad, ¿verdad? Delta n es la norma de x menos yn. Entonces, esta sería delta n, esta sería delta m, ¿verdad? Luego, entonces, como estas convergen a delta, ¿verdad? Entonces, cuando n tiende a infinito, esto converge a delta. Cuando m tiende a infinito, esto converge a delta. O sea que esto converge a 2 veces delta por 2, 4 veces delta. Y esto pues es menos 4 veces delta al cuadrado, ¿verdad? Perdón. Menos 4 veces delta al cuadrado, o sea que esto converge a 0.
De manera que esto converge a cero, ¿verdad? Esto tiende a cero, y entonces eso implica que Y sub n es una sucesión de Cauchy, ¿verdad? Porque estaríamos diciendo que para n y m suficientemente grandes, esto tiende a cero, ¿verdad? Que es pues otra forma de dar de hablar del criterio aquel de Cauchy. Entonces, aquí utilizamos la otra hipótesis de que estamos en un subconjunto de un espacio pre-Hilbert, pero ese subconjunto es Hilbert, ¿verdad? Es completo. Entonces tengo una sucesión de Cauchy en un espacio de Hilbert, entonces converge, ¿verdad? Y converge a un punto, que está en M. Que era, recuerden que era parte de lo que ocupaba, ¿verdad? Decir que existe un Y en M que satisface que se da esta convergencia, ¿verdad? Entonces, como es natural, se construye como límite de una sucesión, ¿verdad? Y como Y está en M, entonces satisface que la distancia de X a Y va a ser mayor o igual que delta, porque delta, recuerden, es el ínfimo de todas esas distancias. Entonces delta es menor o igual que cualquier distancia entre el X y puntos que están en M, ¿verdad? Y entonces utilizamos eso para comprobar que la distancia de X a Y tiende a delta. Fíjense el típico argumento de desigualdad triangular. Sumo y resto yn, ¿verdad? Utilizo desigualdad triangular. La norma de X a yn fue la que denotamos como delta n, ¿verdad? Delta n, norma de X a yn, distancia de X a yn. Y yn converge a y, entonces la norma de yn menos y tiende a cero, ¿verdad? De manera que cuando n tiende a infinito, esto tiende a cero y esto tiende a delta, ¿verdad? Entonces, eso implica que si tomamos límites, el límite de esto es menor o igual que, o más bien directamente ya aquí está tomado el límite realmente. Entonces, si esto es menor o igual que delta y también mayor o igual que delta, pues significa que es exactamente delta, ¿verdad? Y entonces y cumple con las propiedades que queríamos, que es que estuviera en m, ¿verdad? Que fuera único, pues el límite, ¿verdad? Entonces único. Vamos a ver. No. Realmente ahorita solo podemos hablar de la unicidad. Como límite es único, ¿verdad? Pero no quiere decir que no haya otro y, ¿verdad? En M que satisfaga la cuestión esta de la distancia por lo mismo que habíamos dicho acá, ¿verdad? O sea, ese y podría estar acá, ¿verdad? Entonces no podemos asegurar que no hay otro y prima que cumpla con lo mismo, ¿verdad? Igual, este es un límite único, ¿verdad? Como límite, ¿verdad? O sea, que lo construimos a partir de una sucesión, ¿verdad? Que converge a él, pero no quiere decir que es el único que satisface las propiedades que me dicen ahí el teorema. Para la cuestión de la unicidad, pues seguimos con las hipótesis que tenemos ahí. Por ahora, entonces, tenemos la existencia, ¿verdad? Para la parte de la unicidad, fíjense cómo comenzamos. La típica, ¿verdad? Asumimos que hay otro, ¿verdad? Elemento en M que satisface la misma propiedad, que la distancia de X a Y es delta y que la distancia de X a Y sub 0 también es delta, ¿verdad? Queremos comprobar que, pues, al final tienen que ser el mismo, ¿no? Por la igualdad realmente aquí, ¿verdad? Del paralelogramo. Tenemos lo siguiente, esto vamos a ver es igual a aquí sumando y restando X, ¿verdad? Así como antes. Le aplicamos la igualdad al paralelogramo similar como lo hicimos antes, ¿verdad? Esto es una resta, entonces se lo aplicamos a este término. Este lo pasamos a restar al otro lado, que es este de aquí. Y estos dos, ¿verdad? Son multiplicar esto por 2, ¿no? Por las mismas asunciones que hicimos antes, la distancia o por lo que habíamos comprobado antes realmente, o no, más bien por lo que estamos asumiendo aquí, ¿verdad? La distancia de X a Y es delta, la distancia de X a Y sub 0 es delta también, o sea que esto es delta al cuadrado, esto es delta al cuadrado. Aquí solo se está simplificando, ¿verdad? Vamos a ver.
menos x más menos x es 2 veces x, se deja afuera, se toma un medio, ¿verdad? Para poder sacar ese 2 de ahí. Y estamos aquí afirmando que esto es menor o igual que 0. Veamos por qué. Este vector de acá, un medio por y más y sub 0, está en m, ¿verdad? Eso es también por la condición de convexidad, ¿verdad? Que el y el y sub 0 están en m, y entonces esto viene siendo como un punto que está en algún segmento de recta, ¿verdad? Utilizando en la definición otra vez de convexidad, o de convexo, ¿verdad? Alfa y 1 menos alfa igual a un medio, x y y en ese caso serían y y sub 0, ¿verdad? Entonces, por ser convexo, esto está en m, y entonces la distancia entre esto y esto, ¿verdad? Va a ser, como este es uno de los puntos que está en m, la distancia entre un punto que está en m y x, ¿verdad? Va a ser mayor o igual que el ínfimo de todas ellas, ¿verdad? Que es lo que llamamos delta. Entonces, esto va a ser mayor o igual que, como está al cuadrado, delta al cuadrado por 4, ¿verdad? Que es este de aquí. O sea que este es mayor o igual que 4 delta al cuadrado. Entonces, esto es 4 delta al cuadrado. Aquí como está negativo, le pongo menos, ¿verdad? A ambos lados. Entonces, menos esto sería menor o igual que menos 4 delta al cuadrado. Entonces, esto sería menor o igual que 0, porque esto es menor o igual que menos 4 delta al cuadrado. Y aquí también tenemos 4 delta al cuadrado, ¿verdad? Entonces, 4 delta al cuadrado menos 4 delta al cuadrado, 0. O sea que esto es menor o igual que 0, ¿verdad? Y como ya teníamos por pura definición de norma, ¿verdad? Que la norma es mayor o igual que 0, menor o igual que 0, entonces tiene que ser 0. Y si la norma de y menos y sub 0 es 0, significa que y tiene que ser igual a y sub 0, que era lo que quería, ¿verdad? Entonces, noten que acá es fundamental la hipótesis de ser convexo, ¿verdad? Si no lo fuera, entonces yo no puedo asegurar que este elemento está en M, y entonces no se podría asegurar esto, que es crucial para concluir que Y es igual a Y sub 0, ¿verdad? Entonces, vemos que bajo esa hipótesis de ser convexo y completo, noten que la parte de completo, por lo menos para la parte de la unicidad, vamos a ver, no, ¿verdad? Para esa parte de unicidad no se ocupó nada más aquí, ¿verdad? Como M es completo, entonces la sucesión que vimos aquí, que era de Cauchy, converge, ¿verdad? En M, entonces aquí se utilizó la completitud, y o sea que para la existencia ocupo la completitud, ¿verdad? Para la unicidad ocupo la parte de la convexidad, de ser convexo, ¿verdad? Creo, no sé si convexidad existe realmente. Ser convexo, digamos, mejor. Vamos a ver, de hecho aquí también, ¿en qué parte fue? Acá también se utilizó el hecho de que es convexo, ¿verdad? O sea que para la existencia ocupo ambas, ¿verdad? Ser convexo, ser completo. Para la unicidad ocupo ser convexo, ¿verdad? Ok, entonces, noten que, como les decía, este es un teorema sobre optimización, aunque no parezca, ¿verdad? Porque estoy encontrando una única solución a un problema de hallar una distancia mínima, ¿verdad? Entonces se parece a esos problemas de optimización que le dicen minimice tal función sujeto a tales restricciones, ¿verdad? Entonces, aunque no parezca, estamos resolviendo un problema similar. De hecho, por eso el teorema normalmente se le llama del vector mínimo, ¿verdad? Porque ese y que estamos diciendo ahí es el mínimo que cumple con esa condición. Ok. De ahí, y fíjense que hago énfasis en eso porque hay muchos problemas de aplicación concretos que se resuelven, o que se resuelven utilizando estos aspectos que son bien teóricos, ¿verdad? Estamos en espacios de Hilbert, con normas, ínfimos, etc. Pero esto se aplica bastante bien a problemas bien prácticos, ¿verdad? Ok, veamos este otro resultado. CAM dice del teorema 331, o sea,
el teorema anterior, ¿verdad? Con las mismas condiciones, o sea, M es convexo, es completo, está dentro de un espacio más grande que es pre-Hilbert, ¿verdad? Para no repetirse a M así como era antes. Y además tenemos un subespacio completo, aquí esto lo escribí un poco raro, o sea, el M del teorema anterior, un subespacio completo Y, si aquí falta algo, déjenme ver en el libro para aclarar. 3.32. En teorema 3 sea M, sea... es como, así como está redactado, incluso aquí también, pareciera que al M le están llamando Y, ¿verdad? O sea, M, un subespacio completo Y, X en X fijo, ¿verdad? Entonces, este vector es ortogonal a Y, ¿verdad? O sea, como que le están cambiando nombre, ¿verdad? O sea que parece que sí lo tenía bien escrito acá, entonces, ¿verdad? O sea, el M, un subespacio completo Y. Por alguna razón se le cambia el nombre. Y X en X, un vector fijo, ¿verdad? Entonces, este otro vector Z, X menos Y, es ortogonal a Y. Recuerden que la definición de ortogonal es la usual, ¿verdad? Que el producto, solo que ortogonal normalmente para nosotros es con el producto punto, ¿verdad? Pero aquí pues en general con el producto interno que se tenga, ¿verdad? En el espacio. Entonces, esto es ortogonal a Y. Ortogonal al conjunto significa que es ortogonal a todos los puntos, ¿verdad? Que forman el conjunto, ¿verdad? Todos los elementos del conjunto. Entonces, vamos a ver. Se procede acá por contradicción. Suponemos entonces que no se cumple, ¿verdad? Que Z sea ortogonal a Y, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir, como les digo, ortogonal a Y significa que es ortogonal a todos los elementos de Y. Si no se cumple, es que existe alguno, ¿verdad? Que no satisface esa propiedad, o sea, que existe algún Y1, ¿verdad? Que está en Y, tal que el producto de Z con Y1 es algún beta que es distinto de 0. Recuerden que el producto interno puede dar positivo o negativo, ¿verdad? Entonces, no podemos decir, por ejemplo, que es mayor que 0, sino simplemente que es algún valor que es distinto de 0, ¿verdad? Por las mismas propiedades que definen el producto interno, eso implica que el Y1 es distinto de 0, porque si no, entonces si fuera 0, entonces sería, el producto sería 0, ¿verdad? Además, para cualquier escalar delta, veamos que se cumple lo siguiente. Si calculo la norma de z menos delta y1, ¿verdad? Otra vez, este es el tipo de cosas que uno las calcula primero, después las escribe. De repente, ¿qué podríamos esperar? Esta es la distancia del z a delta y1. Estos no son ortogonales. Este es, bueno, que se concluye al final. Que me dio menor que un delta al cuadrado. Sí, como que de entrada no se puede como adivinar a qué es lo que se quiere llegar aquí, ¿verdad? Ok, entonces veamos. La norma de esto al cuadrado, pues acuérdense que siempre que estemos en el ambiente de espacio de Hilbert, la norma de la que estemos trabajando significa que es norma que viene del producto interno, ¿verdad? Entonces, norma de esto al cuadrado es el producto interno de eso consigo mismo, ¿verdad? Déjenme cerrar que tengo abierto aquí en mensajes. Entonces, como es la norma que viene del producto interno, la norma de esto al cuadrado es el producto del vector consigo mismo, ¿verdad? Utilizo las propiedades del producto interno. Recuerden que para este tipo de simplificaciones es que les decía que esto, como que es recomendable verlo
como que si fuera z menos alfa 1 por z menos alfa 1, entonces se aplica propiedad distributiva, se aplican las propiedades del producto interno, ¿verdad? Que los escalares, si están en la primera componente, salen normal, si están en la segunda componente, salen con conjugado, ¿verdad? Ahí un comentario sobre eso, tengan cuidado que dependiendo de como que la escuela del autor, hay ciertos autores, y esto se los digo porque muchas veces pasa que, por ejemplo, vaya, yo les voy a dejar de tarea aquí algunos problemas de los que están planteados ahí, ¿verdad? El 2 y el 4. Entonces es común que, vaya, no me sale este inciso bien, entonces voy a ir a buscar a ver qué me encuentro, ¿verdad? Por internet, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, es bien común que, por ejemplo, los autores que vienen más con influencia de Europa, especialmente francesa, resulta que esa condición del producto interno de sacar los escalares, ellos la escriben al revés. O sea que ellos sacan, si tengo un escalar en la primera componente, lo sacan con conjugado. Y si lo tienen en la segunda componente, lo sacan sin conjugado. Y es por pura convención, ¿verdad? Entonces tengan cuidado, especialmente cuando están viendo recursos de otro lado, ¿verdad? Y queriéndose apoyar en ellos, que uno diría, bueno, ¿y será que es que lo tiene malo el que lo escribió? ¿O aquí en el libro será que están trabajando mal o qué? Si uno pues no tiene experiencia, pues, es normal que llegue a ese tipo de conclusiones, ¿verdad? Pero no, son cuestiones de notación. La escuela francesa normalmente utiliza notación diferente a la escuela inglesa o alemana, por ejemplo. Y nosotros tenemos más influencia de inglés, ¿verdad? Entonces, tengan cuidado con ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, aquí en todo caso recuerden que nosotros estamos trabajando con la notación y con las definiciones de CRASIC, ¿verdad? Y pues aquí, si les aparece otra cosa en otro lado distinta, no es que esto está malo, sino simplemente es que es la convención que estamos utilizando, ¿verdad? Ok, y hago énfasis en eso porque fíjense que yo tuve la experiencia de que en un curso que era un curso de álgebra lineal y el profesor era libanés, pero había estudiado en Francia. Entonces, por ejemplo, él utilizaba eso, ¿verdad? De que sacaba la componente primera con conjugado y tenía otro montón de cosas que eran bien raras. Por ejemplo, no sé si han visto que en algunos libros nosotros estamos súper acostumbrados a la notación así para funciones, ¿verdad? Entonces no sé si se han encontrado con algún libro que escriban esto así, ¿verdad? Entonces, bueno, si así es, ni modo, ¿verdad? Lo único es que nosotros no estamos acostumbrados a escribir f de x así, ¿verdad? Y ese profesor lo escribía así. Entonces ya se imaginan, eso crea como que un dolor de cabeza, ¿verdad? Porque no está acostumbrado a ver esto. En todo caso, para nosotros esto es como una multiplicación, ¿verdad? De repente si estamos en funciones de una variable, es como que estuviera multiplicando la función, la identidad, ¿verdad? F de x igual a x con otra función f, ¿verdad? Pero no, esto representa esto mismo, f evaluada en x, y lo escriben al revés. ¿Por qué? Porque sí quieren, ¿verdad? Y así se acostumbraron y pues ni modo, ¿verdad? Pero bueno, por suerte aquí no tenemos ninguna notación extraña, ¿verdad? Casi todo lo que utilizan estos libros lo hacen igual a como nosotros trabajamos. Pero tengan en mente esas cosas, que hay veces como uno no está acostumbrado, uno dice esto es tan loco, ¿verdad? Pero no, simplemente es que así trabajan. Ok, distribuyendo entonces z por z es este, ¿verdad? Z por este. Noten que ese alfa me queda en la segunda componente, ¿verdad? Es z por menos alfa y1. Entonces el alfa me queda aquí, por las propiedades que tenemos, sale con conjugado, ¿verdad? Y sale el menos. Acá sería menos alfa y1 por z. Noten que el alfa queda con la primera componente, ¿verdad? Alfa y1 por z. Entonces aquí sale sin conjugado, ¿verdad? Luego es alfa y1 por alfa y1, ¿verdad? Entonces en ese caso sale el alfa y1 de la primera componente, sale sin conjugado, que es este que se tomó aquí como de factor común. Y el alfa de la segunda componente sale con conjugado, ¿verdad? Que es este que se dejó aquí, ¿verdad? O sea que
alfa y1 por alfa y1, en todo caso se escribiría como alfa por alfa conjugado por y1 por y1, ¿verdad? Déjenme escribirlo. O sea, tenemos así, ¿verdad? Alfa por y1, alfa por y1. En todo caso saldría así, ¿verdad? Alfa por alfa conjugado por y1 por y1, ¿verdad? Que les digo que es el tipo de cosas que hay que acostumbrarse. Normalmente uno sacaría esto como alfa al cuadrado por y1 por y1, ¿verdad? Pero no, la de la segunda componente sale con conjugado, ¿verdad? Recuerden que en todo caso esto sería el módulo de alfa al cuadrado, ¿verdad? Acuérdense que en general se está asumiendo que pueda ser que los escalares que se estén utilizando sean complejos, entonces siempre tengan en mente este tipo de cosas, ¿verdad? Que no funciona exactamente igual como en R. Si sabemos, por ejemplo, hay algunos teoremas que asumen, suponga que el espacio tal es real, entonces si es real, entonces eso simplifica muchas cosas, ¿verdad? Por cierto, ahorita me acabo de acordar que alguien me hizo una pregunta de la tarea. No la había contestado, pero ahorita que vi esto me acordé. Así que si está por ahí, no recuerdo quién fue que me escribió al correo. A ver, Héctor Melvin, no recuerdo. Pero bueno, ahorita después de la clase voy a responder. Bueno, entonces, noten, aquí se dejó el alfa conjugado, ¿verdad? El alfa se dejó como factor común porque venía de aquí también, ¿verdad? Y se está reescribiendo que aquí dijimos que existe un y1 en y tal que el producto de z con y1 es beta. Entonces, el producto de z con y1 es beta, otra vez por las propiedades del producto interno, al revés, ¿verdad? Recuerden que no era conmutativo, sino era semiconmutativo, habíamos dicho, ¿verdad? O, no, ¿cómo era? Conmutativo complejo, algo así fue que decía el autor, ¿verdad? Tenía una conmutatividad compleja, ¿verdad? Entonces, ¿qué significaba? Que si yo le cambio el orden a esto, entonces me queda el conjugado, ¿verdad? Del valor, que es lo que estamos utilizando aquí, ¿verdad? Solo sustituyendo z por y1 es beta por esto, ¿verdad? Pero y1 por z, perdón, es beta conjugada, ¿verdad? Lo demás solo se reescribió, ¿verdad? Ese de aquí, este también solo se copió. Entonces, siguiendo, notamos, dice que la expresión entre corchetes es 0 si esto pasa. Vamos a ver, esta expresión es 0 si alfa conjugado es este de acá, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Para que me dé 0, este de acá tendríamos que cancelar este es un real, ¿verdad? Recuerden que esto sería la norma de y1 al cuadrado. Entonces puedo tomar alfa como beta conjugado entre este real, ¿verdad? Es distinto de 0 porque aquí dijimos, ¿verdad? Y1 es distinto de 0 para asegurar que no estamos dividiendo entre 0 ahí, ¿verdad? Así que sí, podemos dividir entre él. Y entonces sí es cierto que esto que está en corchetes aquí es 0 cuando alfa barra, alfa conjugado, es este de aquí, ¿verdad? Y1, Y1 por Y1 en el denominador, me cancela este de acá, ¿verdad? Solo me quedaría el beta conjugado arriba, beta conjugado menos beta conjugado 0, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos diciendo ahí? ¿Verdad? Notamos que esa expresión es 0 cuando esto ocurre, ¿verdad? Entonces, por el teorema anterior, la norma de z, ¿verdad? Que es x menos y, eso por hipótesis, ¿verdad? A x menos y le estamos llamando z, es delta. Vamos a ver. Sí, porque estamos asumiendo que venimos con las condiciones del teorema anterior, ¿verdad? Entonces, la norma x menos y sería delta, que es el ínfimo, ¿verdad? De las distancias entre, etcétera. La definición de la distancia entre un punto y el conjunto, ¿verdad? Este de aquí. Delta es la norma x menos y. Y entonces vamos a ver, simplificando, tenemos que la norma al cuadrado de z menos y1, que era lo que teníamos aquí, ¿verdad? Norma al cuadrado de z menos y1 sería esto de aquí. Esto sería 0, ¿verdad? Bajo estas condiciones.
Alfa por beta, vamos a ver. Es este que ya teníamos aquí. Alfa conjugado por beta. Y sustituyendo lo que dijimos, ¿verdad? Si alfa conjugado vale esto, entonces me va a quedar aquí beta conjugado por beta, que es el módulo de beta al cuadrado, ¿verdad? Entre el producto Y1 por Y1, ¿verdad? Y esto sería menor que delta al cuadrado, pues esta de aquí es delta, ¿verdad? Al cuadrado, entonces sería delta al cuadrado. Entonces tengo delta al cuadrado menos un real positivo, ¿verdad? Este es módulo al cuadrado, es positivo. Este es norma al cuadrado, es positiva, ¿verdad? Este es distinto de cero. El beta, perdón, es distinto de cero, o sea que esto es distinto de cero. Y como está al cuadrado, significa que es positivo, ¿verdad? Entonces tengo este número al cuadrado menos un número positivo y este delta, ¿verdad? Entonces significa que esto es menor que delta al cuadrado porque le estoy quitando un poquito ahí, ¿verdad? Bueno, no sé si un poquito, una cantidad, en todo caso una cantidad positiva, ¿verdad? Así que delta al cuadrado menos algo positivo va a ser más pequeño que delta al cuadrado, ¿verdad? Pero decimos acá que esto es imposible. Veamos por qué. Es imposible porque si no, z menos alfa por y1, z dijimos que es x menos y, ¿verdad? Entonces esto sería x menos y menos alfa por y1. Aquí se está que agrupando nada más el menos este, ¿verdad? Y por la condición de ser convexo, y más alfa por y1, ¿verdad? Va a estar en y, porque y es convexo, ¿verdad? O no, realmente solo es porque es un subespacio, ¿verdad? Tengo y, que es un elemento que está en y, ¿verdad? Tengo y1, que también es un elemento que está en y. Entonces, una combinación lineal de dos vectores que están en el subespacio también es un subespacio, ¿verdad? Entonces, ¿qué concluimos con eso? Entonces, la norma de este vector sería igual a la norma de este vector, ¿verdad? Porque son lo mismo. Y esto es mayor o igual que delta, ¿verdad? Por lo que comprobamos anteriormente. Lo cual sería una contradicción porque delta es el ínfimo, ¿verdad? Es el más, la más grande de las cotas inferiores. Entonces aquí estaríamos diciendo que hay otro vector que está en y, tal que la distancia de x a ese vector es mayor o igual que el ínfimo, ¿verdad? Lo cual es una contradicción. En todo caso, pues podría ser a lo más L, ¿verdad? Y más bien aquí, para que sea realmente una contradicción, debe ser mayor que, ¿verdad? Que sería sacado de aquí, ¿verdad? Si tomo raíz acá, sería que esto es menor que delta. Vamos a ver. Si tomo raíz, me queda solo menor que delta. Estaba pensando que directamente de aquí se podría. Vamos a ver. No, eso no es contradicción, ¿verdad? Porque es cota inferior, más pequeña que el ínfimo, no hay problema, ¿verdad? Eso sí puede ocurrir. El problema es que sea mayor que, ¿verdad? Y ahí sí ya tenemos problemas. Y entonces obtenemos una contradicción en el caso de que esto ocurra y por tanto no es posible que pase lo que asumimos, ¿verdad? Que Z no fuera ortogonal a Y, o sea que esto no puede ocurrir, por tanto tiene que ser que Z sea ortogonal a ese Y, ¿verdad? Solo déjenme revisar algo aquí. Sí, aquí solo un comentario. Recuerden que se está asumiendo en este teorema que venimos con las condiciones del teorema anterior, ¿verdad? De manera que este Y del que estamos hablando aquí no es cualquiera, sino es el Y que dijimos aquí que existía y que era único, ¿verdad?
Entonces ese y es el único que satisface que la distancia de x a y, ¿verdad? Para x en x es igual a delta, ¿verdad? Entonces no es cualquiera, sino es ese y que dijimos ahí que era único, que satisface esa propiedad, y de ahí es que viene la contradicción, ¿verdad? Ok, fíjense entonces que estos resultados tienen que ver con cuestiones, aunque no parezca, como les decía, tiene que ver con cuestiones como de optimización, ¿verdad? Porque estamos hablando de que existen vectores que tienen la propiedad de que tienen la distancia mínima, ¿verdad? Con respecto a un conjunto. Y además aquí estamos diciendo, esto es algo como que, fíjense, al verlo así, ¿verdad? Perdón, al verlo y ver la demostración y eso, como que uno no le ve cuál es realmente lo que se está probando acá. Y lo que se está probando, fíjense que es algo bien natural, que de repente se puede más o menos observar en esta ilustración, que lo que se está probando es que este vector que se forma aquí, ¿verdad? Es ortogonal, ¿verdad? Al conjunto en cierto sentido. Eso, por ejemplo, yéndonos a un caso bien concreto, yéndonos a R2, viene siendo como decir, ok, ese vector que se forma ahí es normal a la curva, digamos, que forma la frontera del conjunto si estuviéramos en R2, ¿verdad? Pónganse que esta es una ilustración en general, ¿verdad? Pero imagínense que estamos en el plano, ¿verdad? Y este es un subconjunto del plano, tiene alguna curva, ¿verdad? Que forma la frontera del conjunto, ¿verdad? Y entonces este vector que se forma aquí y que es el que me da esa distancia mínima, ¿verdad? De cierta forma va a ser normal, ¿verdad? A la curva, que si se ponen a pensar en R2, eso es como natural, ¿verdad? Pensarlo, ¿verdad? De repente, con un ejemplo más concreto, sería decir, si yo considero como conjunto uno sencillo como un disco, ¿verdad? Y entonces tomo un punto, y estoy en R2, ¿verdad? Como les digo, para ser más concreto. Entonces tomo un punto que está, el conjunto que me interesa es el círculo completo, ¿verdad? Y entonces tomo un punto que está fuera de él. Lo que estoy diciendo en ese último teorema es que cuando ya encuentre el valor único aquí, ¿verdad? Que me da la distancia mínima, ¿verdad? Entre el conjunto y el punto. Entonces ese teorema de ahorita lo que me dice es que este vector que se forma aquí, ¿verdad? Va a ser ortogonal al vector que está sobre el conjunto, que si se ponen a pensar es una cuestión, por lo menos en R2, que es lógico que ocurra, ¿verdad? Y de hecho, seguramente cuando las personas estaban trabajando con eso, dijeron, bueno, si esto se cumple en R2, porque de hecho muchos teoremas funcionan así, ¿verdad? Que uno dice, ok, me estoy basando en ideas de cosas concretas como cosas que ocurren en R2. Entonces es natural ponerse a preguntarse, ¿será que eso que se cumplía en R2 se cumple en el ámbito más general en el que estamos trabajando? Y eso es lo que estamos respondiendo aquí, que sí, ¿verdad? Sí, eso que pasaba en R2 en general se cumple para espacios de Hilbert con estas condiciones, ¿verdad? Lo único es que estamos concluyendo que para que eso funcione, este conjunto tiene que ser convexo. O sea que este sería un buen ejemplo, ¿verdad? Porque el disco este es convexo, ¿verdad? Cualquier segmento que me tome en él va a estar contenido dentro de él. Entonces, en este caso, esto ilustraría bien la cuestión. Y estaríamos diciendo que si tomamos un conjunto que no lo es, como este que vimos aquí, pues ahí no necesariamente va a ocurrir eso, porque pues ni siquiera vamos a tener la unicidad del YS, ¿verdad? Que nos aseguraba el teorema anterior, ¿verdad? Entonces noten que de manera general lo que estamos haciendo es generalizar algunas ideas que nosotros sabíamos que se cumplían en R2 y con el producto punto que se trabajaba en R2, ¿verdad? Entonces aquí ya estamos en un ambiente más general, en un espacio vectorial, con un producto interno, y estamos viendo que se cumplen algunas cosas de las que se cumplían allá en R2. Pero recuerden que eso no es la regla, ¿verdad? Es común que en este ambiente más general, cosas que ocurrían allá en R o en R2 ya no se cumplan, ¿verdad? Entonces, no es de que, ok, todo lo que pasaba allá se sigue cumpliendo. Es natural y les recomiendo ver ahí, aunque yo solo les deje algunos problemas, les recomiendo por lo menos leer, ¿verdad? Los otros ejercicios
los enunciados, porque hay veces que le dicen, un enunciado le dice a uno, pruebe que tal conjunto no satisface tal propiedad. Entonces le está diciendo, observe que lo que está dando este problema es un ejemplo de que tal cosa no se cumple, que sí se cumplía, por ejemplo, en R2. ¿Verdad? Por ejemplo, estos ejemplos o este tipo de problemas son con conjuntos bien particulares, ¿verdad? Entonces, normalmente, este tipo de problemas, cuando uno lo prueba, o por lo menos asume que ya lo hizo, lo que me está dando es un ejemplo de que tal cosa se cumple, o un ejemplo de que tal cosa no se cumple, ¿verdad? Ok, ¿tienen alguna pregunta sobre esto que hablamos hoy o sobre las pruebas que vamos a hacer el viernes? No. Bueno, déjenme solo le voy a dejar abierto aquí el correo para acordarme de que alguien me hizo una pregunta ahí y que no se me olvide responderla. A ver, para dejarlo ahí. Ok, no hay preguntas para eso, entonces nos quedamos aquí por hoy, jóvenes. Hoy o mañana, no, hoy no, mañana o bueno, otro día de esta semana les voy a subir otro video para hablarles de lo que sigue, de estos puntos ortonormales y sucesiones, ¿verdad? Y pues pendientes ahí a lo de la prueba y la tarea, ¿verdad? El viernes y pues a la siguiente convocatoria para que nos reunamos así de forma presencial. Nos quedamos entonces aquí por hoy. Saludos a todos. Nos veremos.